1 Corintios capítulo 2, y vamos a orar por la palabra del Señor. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta preciosa noche porque sabemos, Dios mío, que tú siempre tienes un mensaje de amor y de misericordia para nosotros. Bendícenos, guárdanos, protégenos en esta hora y que la gloria tuya, Señor, se manifieste día tras día en nosotros. Levantamos nuestra voz y nuestra súplica delante de ti para que todo lo que hagamos siempre, Señor, sea para honrarte y bendecirte, Dios. Gracias porque hoy vas a ministrar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo y del pueblo de Dios. Dice, amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Le damos gloria al Señor porque a través de la palabra que Dios trae a nuestras vidas, a través de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, sabemos y entendemos realmente que Dios es fiel y que la misericordia de Dios está con cada uno de nosotros como poderoso gigante, ¿sí? Dios tiene un principio, Dios tiene un principio para que nosotros podamos tener esa sabiduría. Y Él nos enseña a nosotros el principio de la A, la B, la C del Evangelio. Pero hay un momento en que hay que avanzar en el Evangelio de Cristo y muchas veces nosotros nos quedamos estancados en cierta manera porque realmente nosotros no hemos podido entender el verdadero significado de la palabra del Señor. Y muchas personas de pronto lo han tomado para su propia satisfacción o para agradarse a sí mismos. Pero hoy vamos a ver en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, cuando Pablo le escribe a la iglesia y le dice lo importante de entender cuál es la magnitud y cuál es el mensaje realmente del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo lo hemos predicado que no es un evangelio complicado. Cuando hablábamos de Pedro, y lo dijimos en el mensaje pasado, Pedro lo único que hablaba era de la crucifixión de Cristo y su resurrección. Y se convirtieron 8.000, 5 y 3.000, 8.000 personas se convirtieron al Señor. Ese era el mensaje profundo. Y detrás de ese mensaje, cuando nosotros entendemos el principal motivo del Evangelio de Cristo, cuando entendemos de realmente cuál es el propósito de Dios para nuestro Evangelio, y lo aceptamos y lo ponemos por obra, entonces entendemos cuál es el significado de su palabra en su totalidad. Dice la palabra que Pablo comenzó a predicarle a la iglesia, le dijo, así que hermanos, es una carta que le manda a la iglesia, cuando fui a vosotros, cuando yo estuve allá, para anunciaros el testimonio de Dios, no mi testimonio, no lo que yo pienso, no lo que yo analizo, sino qué fue lo que Dios hizo, cuál fue el plan de Dios. Cuando yo les anuncié el plan de Dios para la humanidad, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hoy en día hay muchas personas que gracias a Dios estudian la palabra del Señor, pero se han desviado en palabra humana, palabra de sabiduría humana. Hoy en día usted oye predicadores a través de la televisión, del internet, que no los critico, los respeto, pero hablan hoy de 10.000 temas diferentes, hablan de arminianismo, hablan de los bautistas, hablan de los pentecostales, hablan del calvinismo, hablan de 10.000 cosas diferentes,
que realmente lo único que hacen es complicar el evangelio y desviar el evangelio, porque el evangelio es sencillo, es puro. Y cuando nosotros comenzamos realmente a profundizar hasta allá, que son sabiduría a donde Dios nos la ha entregado para que profundicemos en temas que no debemos profundizar, porque realmente no se está profundizando en doctrina de Dios, sino en doctrina humana. ¿Quiénes son los calvinistas? Los calvinistas son los que analizaron y vieron y se agradaron con la teología de Calvino, de Juan Calvino. ¿Quiénes son los arminianos? ¿Quiénes son los wesleyanos? Son personas que cada uno de ellos buscaron la interpretación de estas personas y a cada uno le pareció como que mejor esta opinión que la otra opinión. Y en la palabra de Dios, Pablo decía claramente en este capítulo 2, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Así que el Pablo, el teólogo más grande que ha existido sobre la tierra, porque Pablo escribió 13 epístolas paulinas, y todas las epístolas paulinas estaban llenas de conocimiento, de sabiduría, pero él decía, yo no me puse a llevarles a ustedes un evangelio complicado, sino solamente a hablar de Jesucristo. Y ese es el tema que nosotros tenemos que entender hoy, que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que hablar solamente de lo que Jesús escogió y quiso para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Pablo comenzó a decirle, ¿y a cuál Cristo? A este crucificado. O sea, que realmente él está diciendo que el tema principal del evangelio fue solamente la muerte de Jesucristo y la resurrección para el perdón de nuestros pecados. Eso es todo. Y que a través de la fe podemos ser nosotros salvos. De la fe en Cristo Jesús no hay nada más que hacer. Sin embargo, nosotros como seres humanos nos complicamos, no solamente en teología, sino en entender a Dios. En tratar de profundizar, en tratar de entender más allá de lo que se nos es permitido dar. Dice que el Señor nos revela de acuerdo a su voluntad. Dice que Él conoce lo profundo y lo escondido y con Él mora la luz, lo dice en Daniel 10. Pero cuando nosotros comenzamos realmente a entender de que el evangelio es solamente el amor de Cristo, comenzamos a entender que el evangelio, que la vida en Cristo es muy sencilla. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Con debilidad porque realmente no sentía orgullo. Decía, yo no voy a ser el orgulloso. Yo tuve temor, yo fui respetuoso delante de Dios. Yo quise mirar lo que Dios me quería enseñar en ese momento para transmitírselo a la iglesia. No fui con orgullo, no fui mostrando mis grados y mis diplomas. Yo no fui a mostrar, decir que yo era judío y que yo era de la mejor tribu y que yo era... No, yo no fui a decir eso. Yo solamente fui con humildad delante de ustedes porque realmente mi interés no era impactarlos, confundirlos, sino solamente era decir, miren, Cristo los ama y eso es todo lo que Él quería mostrar. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Te das cuenta que cuando se predica aquí la palabra del Señor no es para decirle, venga, créamelo, se lo prometo que es así, porque eso es tratar de persuadir a la persona. Dice, mis palabras no fueron para persuadirlos. Mis palabras no fueron para convencerlos de algo que ustedes no querían creer, sino sencillamente fueron palabras de demostración que el Espíritu de Dios estaba en Pablo y que cuando él predicaba se manifestaba el poder de Dios. Cuando usted quiera conocer dónde hay una doctrina sana, usted tiene que darse cuenta que la doctrina de Dios cambia, transforma, renueva, purifica, limpia. Eso es lo que hace Dios, quita el peso en nosotros del pecado, quita nosotros y por el contrario, en lugar de ponernos más cargas, nos quita las cargas. Porque el evangelio fácil de Cristo Jesús es sencillamente, dice, mi carga es fácil y ligero mi yugo. Sencillamente, ¿por qué? Porque realmente el evangelio de Cristo es muy, muy fácil. Y cuando nosotros nos damos cuenta que cuando escuchamos el evangelio de Cristo nos da todas las respuestas, no hay que analizar nada. Porque cuando usted estudia la palabra de hoy, cuando usted conoce lo que Dios tiene para hoy, encuentra la respuesta para usted poder ser bendecido. Es muy sencillo, no hay que ir más allá. Y dice la palabra, después dice, y mi palabra ni persuasión fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
Lo único que tiene que sentir usted cuando oye la palabra del Señor, para hacerse una palabra de Dios, sin que usted esté precavido, usted tiene que sentir de que salió feliz, de que salió contento, de que salió renovado, de que salió con ánimo para continuar, de que realmente usted quiere seguir luchando por la vida, de que entiende que la venida del Señor está a las puertas y que tenemos que aprovechar cada minuto en Cristo Jesús. Eso es el propósito del Evangelio, que usted salga animado. Cuando el Evangelio, cuando la palabra, ojo, si usted está bien en el Señor, cuando la palabra de que usted oye de predicar lo carga y pone peso en sus hombros, pues no es una palabra de Dios. Cuando le dice, no, es que usted no puede hacer esto, es prohibido hacer esto, tiene que hacer 10,000 oraciones al día, y usted le pone un montón de cosas, pues usted sale cargado, que fue lo que hizo la iglesia cuando se convirtió, los judíos cuando decidieron aceptar a los gentiles como iglesia cristiana, le dijeron que iban a hacerlos judaizar. ¿Y sabe qué hicieron los gentiles? Se asustaron. Porque cuando dijeron, no, ustedes quieren ser también parte del pueblo de Dios, porque ahora entendemos que ustedes fueron aceptados como pueblo de Dios, ustedes quieren ser parte de Dios, pues sencillamente tienen que judaizar, tienen que guardar esos mandamientos, que son más de 600 mandamientos, más los 10 mandamientos, y tienen que hacer todo lo que yo diga. ¿Saben qué hicieron? Rápido se asustaron y dijeron, no, vamos a huir de aquí, porque esa era una palabra que no era de Dios. Y cuando se reunió Pablo y Pedro se reunieron y comenzaron a disertar, dice que la palabra que ellos comenzaron a unirse, dijeron, no podemos ponerle todas estas cargas, no podemos poner las cargas que ni siquiera nosotros cumplimos. Y le pusieron solamente 3 cosas para que ellos cumplieran. Así que ellos comenzaron a entender realmente que los judíos habían pasado una vida desastrosa, y una vida difícil, y una vida de ceguera, y una vida de falta de entendimiento, porque con la profundidad de su palabra, con la profundidad de sus leyes, no fueron capaces de entender el mensaje sencillo de Cristo. A ese Cristo, cuando vino a predicar, lo crucificaron. Lo escupieron, lo maltrataron, lo vituperaron, porque no entendieron que Cristo era amor y que eso era lo único que había que enseñar y que era lo único que había que aprender. Sin embargo, todos los judíos que hacían, ¿cómo atacaban a Jesús? Pero espérate, tú dices esto, pero haces esto porque la ley dice que hay que hacer esto, porque la ley dice que hay que dejar de hacer esto, porque la ley, y le ponían 10,000 excusas al creador de la palabra, al autor de la palabra, al autor de la fe. Así que ellos habían complicado sus vidas y atacaron a ese Jesús, que era un Jesús sencillo, que no tenía ni dónde recostar su cabeza, que no se fijaba en ninguna persona, ni la religión, ni el sexo, ni se fijaba realmente en si era bien parecido o no era bien parecido, sino sencillamente su tarea fue decirle a la persona, ¿quieres ser sano? Sé sano. Eso era todo. ¿Qué hay de complicado en eso? Yo quiero que usted me pregunte o que me conteste, ¿qué hay de complicado en decir que quieres ser sano? Sé sano. Tu fe te ha salvado. ¿Qué era lo complicado? Comience a analizar y comience a mirar realmente si era muy complicado el Evangelio de Cristo. No era muy complicado el Evangelio de Cristo. Así que eso es lo que hoy tenemos que entender nosotros en este lugar. Dice, en mi palabra, en mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y hoy estamos en este lugar para entender y para saber que nosotros no queremos persuadir a nadie, sino que entienda que hoy Cristo está en este lugar. Y que la palabra de Dios es muy fácil. Y que la palabra de Dios lo único que tiene que hacer usted es consolarlo. La palabra de Dios tiene que usted fortalecerlo. La palabra de Dios tiene que reargüirlo. La palabra de Dios tiene que enseñarlo. Eso es lo único que tiene que hacer la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿por qué era importante predicar? Y aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante predicar? Porque era importante predicar con la sencillez de la sabiduría humana. Porque era importante enseñar un evangelio de A, B y C. Porque era importante. Y dice la palabra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando la fe de un ser humano se funda en la sabiduría de los hombres, perdemos.
Él decía, sino que se funde en el poder de Dios. El evangelio no son palabras, el evangelio es poder. Cuando usted escucha un mensaje, tiene que sentir el poder del Espíritu Santo sobre usted. Cuando usted escucha realmente la palabra de Dios, usted dice, gracias Señor porque me trajiste respuesta. Cuando usted escucha el mensaje de Dios, usted tiene que salir contento y feliz porque es solamente en el poder de Dios, no es en la sabiduría de los seres humanos, porque la sabiduría de los seres humanos confunde. ¿Quién dijo que los seres humanos tienen sabiduría? ¿Hay algún hombre, el ser humano con sabiduría? Ninguno. Si no es Cristo que se revela en nosotros. Cuando yo no predico con sabiduría humana. Yo leo la palabra y lo que Dios pone en mi vida lo entrego porque es para usted. Porque Dios dice, yo te voy a enseñar de la manera fácil y sencilla. No hay que ir más allá, porque el evangelio de Cristo es fácil. Mire porque Dios me trae esta palabra hoy. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, ya una vez de que la persona alcanza la madurez en Cristo Jesús, entonces ya podemos comenzar a hablar cuál sabiduría, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es entender cómo yo puedo ser bendecido, entender qué es lo que tengo que renunciar. Eso no es la profundidad, no es una teología muy profunda, es que ya comenzamos a entender de que hay cosas que no me convienen, hay cosas que sí me convienen, hay personas de las cuales me tengo que apartar, hay cosas de las que me tengo que alejar, hay cosas de las que tengo que transformar mi ser. Entonces esa es la sabiduría profunda, porque cuando una persona llega aquí, yo no le voy a decir a usted llegó hoy por primera vez, entonces le voy a decir, usted tiene que abandonar esto, porque eso se lo va enseñando el Espíritu Santo de Dios a través de la prédica de la palabra. Entonces usted comienza a entender y ya podemos hablar de cosas que son espirituales con seres espirituales. Por eso dice la palabra que el evangelio para muchos es locura. Porque cuando una persona no ha sido renovada y no es madura espiritualmente, sencillamente todo lo que se predica dentro de una iglesia es locura para los que se pierden. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuáles son los príncipes de este siglo? Sócrates, Platón, Lutero, Calvino. De estos siglos, porque es que eso es eterno. Dios es eterno. Y estas personas que estamos hablando tienen 100 años, 200 años. Los máximos tienen 2000 años, 1000 años. Son personas de esos últimos siglos que han venido a sembrar sabiduría. Por eso hoy la iglesia cristiana está dividida, porque dice, no es con sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Se da cuenta? Porque nosotros no nos podemos refugiar en corrientes teológicas. Cuando usted se fundamenta su vida en corrientes teológicas, cuando usted le preguntan, ¿usted bajo qué cobertura está? En su iglesia, ¿qué cobertura tienen? Entonces preguntan, ¿cuál es la cobertura que tiene usted? ¿La cobertura de Keshuna, la cobertura de la cobertura del otro, la cobertura de acá? Realmente nosotros no estamos bajo ninguna teología humana, estamos bajo la cobertura de Cristo Jesús, porque hay responsabilidad para predicar el evangelio de Cristo. Eso es la cobertura. Y ahí lo dice claramente. Dice que no es sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuál es la cobertura de Pablo? ¿A qué iglesia pertenecía Pablo? Porque Pablo era judío de judíos. Era de los escribas. Dentro de los judíos habían escribas, celotes, fariseos, saduceos. Esa era la división que había entre los mismos judíos en aquella época. Pero Pablo nunca se proclamó como que pertenecía a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los celotes, lo que dice, porque cuando él se presenta con Pablo dice, fariseo de fariseo, o sea, yo conozco la ley, pero ahora entendí que la ley lo que me llevó fue confusión y me llevó muerte, pero ahora conozco a Cristo Jesús. Así que decía, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, oiga, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para quién? Para nuestra gloria. O sea, sí es revelada para los sencillos de corazón. El que tiene un corazón sencillo entiende la sabiduría de Dios. ¿Quiénes fueron los que entienden el mensaje de Cristo, de la crucifixión? ¿Los gentiles? ¿Y quiénes son los gentiles?
personas que ni siquiera conocían el Dios de los cielos, personas que adoraban dioses falsos, griegos, fenicios, africanos, de todas las denominaciones, no tenían esa Biblia, eran neófitos, no conocían la palabra de Dios. Y sin embargo, ellos entendieron la sabiduría. Entonces, póngase usted a analizar esto. ¿Cómo es posible que personas, los judíos, que desde los 3 años eran enseñados en la escritura, en la palabra de Dios, y que llevaban, y eran personas de 40, 50, 60 años, así que llevaban toda la vida estudiando la ley de Dios, y cuando se les presentaba el evangelio de Jesucristo no lo entendían, no lo comprendían ni lo aceptaban, y cómo los neófitos gentiles podían entender el mensaje de Cristo y convertirse a recibir milagros? Sí, la sabiduría de Dios es comprensible, pero hay que comprenderla, hay que entenderla y hay que buscarla y aceptarla con sencillez como los niños. Dice la palabra, dejad venir los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuánto usted ha oído a un niño de 2 años que le pregunte, o de 1 año y medio que ya puede hablar, y le pregunte, papá, ¿cuántas horas trabajas? Papá, ¿cuánta plata te ganas tú de sueldo? ¿Qué es lo más caro que pagas? ¿El celular, la luz, el agua, el arriendo? ¿Alguna vez usted ha escuchado a un niño que le pregunte a un padre eso recién que comience a hablar? Que le pregunte y que le diga, papi, necesito 10,000 pesos y te traigo las vueltas. Creo que no lo ha habido, ¿no es cierto? Creo realmente que no pasa. Y dése cuenta qué hace el niño. Papi, yo quiero un vaso de leche o un vaso de lo que sea. Él lo único que espera, él no analiza de dónde salió la leche, si fue de la vaca, él no sabe cuánta plata le costó, de dónde la sacó, y nosotros queremos llegar a esas profundidades cuando el evangelio era, quiero leche, aquí, ahí toma, quiero pan, toma tu pan. Fácil. ¿Qué hay de complicado en entender eso? Porque yo quiero investigar de dónde sacó la plata, quién creó la vaca, de dónde sale la leche, por qué pasó esto. Nos complicamos la vida, ¿sí o no? Nos la complicamos. Y la palabra dice claramente que dejad venir a los niños a mí, que es el reino de los cielos. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, ¿para quiénes? Para los que se creen sabios, para los que eran judíos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para la gloria de quién? No de los judíos. El pueblo de Dios es un pueblo bendecido, hay que orar por él, hay que bendecirlo, porque eso es lo que Dios mandó y tenemos que amar al pueblo judío. Pero no podemos dejar de hablar de su error y de su falla. Quisieron ser más entendidos, pero eso los alejó totalmente de Dios. Y hoy tienen la consecuencia todavía, son personas confundidas, personas todavía que están esperando al Mesías, que realmente al final va a ser, ¿va quién? El anticristo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes, ¿quiénes son los príncipes? Los entendidos, los educados, los conocidos. ¿Esos son los príncipes? ¿O usted ha visto alguna vez? Bueno, hay en nuestros países vecinos a gobernantes que no saben ni leer ni escribir, pero bueno, pero normalmente, ¿cierto? Tenemos que entender que la mayoría de los gobernantes de la tierra son personas que tienen doctorados, saben ciencias, saben economía, saben idiomas. Y dice que los príncipes del mundo, la que ninguno de los príncipes del siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca, y aquí vamos a parar un ratico, habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Y cuántos de nosotros hemos crucificado a Jesús? No volverlo a matar, pero le atamos las manos y los pies para que Él haga cosas por nosotros. Porque nosotros no hemos querido entender realmente lo que Dios demanda y lo que Dios pide de nosotros. Y es que le creamos, que estemos en quietud y en reposo, y Él nos hará saber quién es Él. Que descansemos, que confiemos en Él, que lo único que Dios demanda, mire, es que la Biblia lo dice, ¿cuántas cosas hay para agradar a Dios? Dígame cuántas, nómbreme cuántas, nombre 3. No existen.
No existen 3 cosas para agradar a Dios, no existen 2 para agradar a Dios. ¿Cuántas existen? Una. La fe. Sin fe, no hable de otra cosa, es imposible agradar a Dios. Yo digo hubieran 2 o 3, pero hay una sola. Un solo requisito para poder agradar a Dios es fe. La fe que tiene un niño en pedirle al papá y esperar que él se lo traiga y que él le dé lo que él pidió. No es más. El Evangelio de Cristo es muy sencillo. Pero nosotros nos hemos complicado la vida porque queremos saber por qué Dios me prohíbe esto, por qué yo no puedo hacer esto, por qué Dios me dice que no haga, por qué Dios no me quiere dar a este muchacho que es el que me encanta, por qué no me da esta muchacha que es la que me encanta, por qué no me da esto, por qué no me da lo otro, por qué no me da... Y queremos nosotros preguntarle, cuestionar a Dios cuando debemos estar esperando que Dios nos envíe todo el cielo. Hay mucha gente que se burla de nosotros, ya cuando especialmente predicamos la santidad, te dicen, entonces ¿qué? Entonces uno se siente, tiene que esperar a que le caiga todo el cielo. Sí. Eso lo dice la palabra del Señor. En quietud y en reposo. El trabajo también, sí, el trabajo, pero estoy hablando de la parte espiritual. Usted tiene que levantarse a las 6 de la mañana, llevar las hojas de vida, ir a 20 entrevistas de trabajo y repartirlas, pero estar en quietud y en reposo. No lo llamaron de las 20 hojas de vida, no se preocupe, no pasó nada. Todavía no era el tiempo de Dios. Pero entonces me va a preocupar, pero Dios, ¿por qué? Es que he hecho malo contigo, ¿por qué, Señor? Y comenzamos a complicar y crucificamos a Jesús sin fe. Lo único que Dios demanda de nosotros para poderlo agradar es la fe. Sin fe es imposible a Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es revelada. Que la palabra de Dios es revelada directamente al pastor que Dios ha puesto, y a usted también lo puede revelar, pero a través del conocimiento de la palabra. Usted puede profundizar más en la palabra, pero siempre tiene que ir basado en la misma visión, no del pastor, en la visión cristocéntrica que dice lo que nombra la palabra del Señor. Cosas que ni ojo vio. ¿Por qué dice que ni ojo vio ni oído oyó? Porque está diciendo, es que la palabra de Dios no viene de sabiduría humana, viene directamente de Dios. Pero para que la palabra venga directamente de Dios, tiene que ser en un vaso, no perfecto, porque vasos perfectos no existen. La Biblia dice que el que diga que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. En personas que realmente estén a paz con Dios, que no haya odio, rencor, ira, mal genio. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que va a pasar por ese filtro va a salir contaminado. Cuando una persona, por eso la palabra dice que el que predica conforme a la concupiscencia. Y la concupiscencia no solamente, por ejemplo, los pastores que predican hoy la prosperidad. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Avaricia. Deseos mundanos. Yo quiero tener el último carro, quiero tener 3 casas, tengo que tener guardaespaldas, tengo que tener esto, tengo que tener 5 fincas, tengo que tener helicóptero, tengo que avión. Entonces, ¿qué predica? Una palabra adulterada que va enfocada solamente en tener dinero por montón, en decirle a la gente de, y si usted no tiene con qué dar de un anillo, de lo que tenga, la joya, porque eso lo puedo vender y sacarle plata. Y engaño a las personas diciendo, ustedes también tienen que ser prosperados. Y si usted no está prosperado es porque usted tiene pecado en su corazón, o porque usted está pecando, y comenzamos a engañar a la persona. El que tiene rabia va a predicar con ira, y va a predicar con... ¿Sabe qué dice el que tiene rabia? Decir, porque Dios destruirá a los que se metan con nosotros, porque la palabra dice, ¡ay del que se meta con la niña de los ojos de Dios! ¿Eso lo dice la palabra? Sí. Pero lo estoy aplicando a ¿qué? Eso no lo dice la palabra para que nosotros tengamos odio. La palabra nos manda a perdonar, a orar por el enemigo, a amar al que me hizo daño. Entonces la persona que tiene odio en su corazón dice, no hermano, así que no tenga temor, porque el que se meta con usted será destruido y le llegará fuego del cielo, le caerá un cáncer, una enfermedad y lo matará. Claro, tiene que predicar eso porque eso es lo que hay en su corazón, rabia, enojo, ira. Pero cuando hay un corazón que realmente ama a Dios y que siente responsabilidad por el Evangelio de Cristo, entonces usted va a sentir que la palabra va a llegar y va a hacer lo que tiene que hacer, y va a traer paz, tranquilidad,
gozo y alegría en usted. Y dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, escuche, ni oído que oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo la reveló? Por el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ya para finalizar. Hay muchas personas que pueden decir, sí, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra dice, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Sí, yo le hago una pregunta, si el Espíritu Santo de Dios está en mí, yo robo, mato, hablo mal de las personas, critico, juzgo, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros? Se puede decir, usted está dudando que tengo el Espíritu Santo de Dios. No, yo no estoy dudando porque eso es un examen, una evaluación que usted se puede hacer, usted nomás. Nadie más. No estoy diciendo que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios no comete un pecado. Yo no estoy diciendo eso porque somos humanos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, habita en seres humanos, en cuerpos humanos. Y hoy me puedo poner un poquito de mal genio, pero entonces dice, airaos, mas no pequéis. Así que yo puedo tener ira en mi corazón, pero no puedo pecar. No puedo ser practicante del pecado, no puedo ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Cuando a mí hay celos, rabias, iras, enojos, contiendas, disensiones, y son constantes todos los días. Y son constantes todos los días. Pues entonces, ¿cómo yo puedo decir que el Espíritu Santo de Dios está en mí? ¿Cómo puedo decir yo que el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí? Sí, el Espíritu Santo puede habitar en mí, pero está en un rinconcito viviendo allá en la esquina. Allá arrinconado. Dice la palabra que está contrictado, contrito. Entonces yo soy controlado por la carne, más no por el Espíritu Santo de Dios, hasta que el Espíritu Santo de Dios nos abandona. Porque el Espíritu Santo de la palabra dice que nos abandona, como Saúl cuando el Espíritu Santo de Dios fue quitado de su vida y vino un espíritu de tormento de parte de Dios, dice la palabra. Dice la palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada acá, ustedes lo saben y siempre lo he dicho, yo no traigo una palabra preparada, ni la bajo de internet, ni la busco hay libros, si usted no lo sabía, hay libros de sermones, los 1000 sermones de Spurgeon, o los 1000 sermones de yo no sé quién, o los 300.000, y todos, y la gente, hay pastores que los compran y los buscan acá y van a saber cuál sale hoy y cuál está bonito y lo leen. Pero el mensaje que yo siempre le digo al Señor, yo oro por el mensaje, Señor, háblale a la gente, y Dios me da el mensaje aquí en la iglesia, aquí antes de comenzar a predicar, no es 3 días antes, no es 2 días antes, aquí mismo. Y usted sabe que hay muchas personas, usted mismo lo ha dicho, uy, hoy la palabra toda fue para mí. Y yo digo, bueno, y entonces ahí donde nosotros sabemos si realmente Dios habló o no habló. Porque dígame con qué sabiduría humana yo puedo componer un mensaje donde le caiga el guante a todas las personas que están dentro de la iglesia si cada uno vive una vida diferente. Si cada uno tiene una experiencia diferente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Es imposible? Si fuera sabiduría humana me tocaría hacer un mensaje. Primera parte, 5 minutos por reloj. Segunda parte va para Laura. Tercera parte va para Juan. Cuarta parte para Carlos. Quinta parte para esto. Para poder armar el mensaje. Pero no, es un mensaje que viene de parte del Espíritu Santo de Dios, donde Dios dice y nos habla hoy.
Cree en el Evangelio de Jesucristo, que es muy sencillo. No te compliques la vida. Y cuando nosotros creemos en el Evangelio de Cristo, nos damos cuenta que no es predicado con sabiduría humana, sino es predicado de parte de Dios, y que no es para los príncipes de este mundo, los que creen, que conocen, que entienden, que comprenden, porque Dios se les revela a quienes, a los niños, a eso sí, a los niños de conocimiento, a los que pueden confiar en Dios y decir: Señor, aquí estoy, hágame en mí. El que es capaz de decir: bueno, mi papá me mandó a que recoger ese papelito, Señor, pero ¿por qué no mandaste a Carlos que lo recogiera, que está más cerca que yo, que estoy más lejos, Señor? Entonces queremos cuestionar de todo. Dios dijo: levanta el papelito, pues voy y lo levanto, ya. Porque tengo que pensar, porque a mí, si habían 2 metros más para mi distancia que la de él, ¿no? Nosotros nos complicamos la vida en eso. Es hacer lo que Dios diga: haz esto y ya. Muy fácil. Así, cuando usted lea la palabra, cuando estudie la palabra del Señor, lea lo que Dios quiere decirle. Él dice: háblame. Y usted entendió lo que entendió, eso era lo que tenía que entender, no tenía que entender nada más. Era muy sencillo lo que Dios tenía que entender para usted. Y su vida va a ser mucho más fácil en Cristo Jesús. Amén. Si yo le he hablado de su vida, le invito a que se ponga en pie, por favor, para terminar. No me he propuesto ir a ustedes con sabiduría humana ni con palabras persuasivas, dice la palabra de Dios, sino con sabiduría de Dios. No crea que hoy lo estoy convenciendo a usted. No crea que lo estoy convenciendo hoy de que usted diga, haga algo. No, Señor. Estoy diciéndole hoy que usted lo único que tiene que hacer es ver a Dios con los ojos del corazón y creer en Dios. ¿Qué le ha dicho Dios hoy? Que lo va a bendecir. Que descanse en Dios. Que no se preocupe más por el futuro. No se preocupe más por el hoy. Porque el hoy, el mañana y su futuro está en Cristo Jesús. Amén. No es más. Así que Dios es fiel y Dios es maravilloso con cada uno de ustedes. Así que no se preocupe, porque Dios está con ustedes. Amén. Dios nos habla que nosotros tenemos que agradarlo a Dios en todo y por todo. Así que hoy yo le invito a que usted alabe a Dios de todas las maneras que Dios le ha enseñado a usted, y que hoy la gloria del Señor esté sobre su vida. Oramos. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque hoy entendemos que el evangelio que vivimos es un evangelio demasiado fácil, sencillo, Dios. Yo no entiendo todavía por qué hay tantas personas que pueden seguir diciendo: es que ser verdadero cristiano es dificilísimo. Y ser cristiano es difícil cuando yo argumento con Dios, cuando no acepto sus demandas, cuando no acepto sus leyes, sus preceptos sobre mi vida. Ahí es cuando ser cristiano es dificilísimo y casi imposible. Pero cuando yo amo a Dios de corazón, y cuando creo ciegamente en Él, y cuando tengo mi fe plena en Cristo Jesús, es lo más sencillo, porque no voy a cuestionar nunca nada. Porque lo que Él me diga lo voy a hacer. Y porque voy a creer en cada una de sus promesas, Señor, en esta hora, porque sus promesas son sí, solamente sí y amén en nosotros, Señor. Tú has prometido salud, vendrá nuestra salud. Has prometido paz, la tendremos. Has prometido victorias, vendrán sobre nosotros. ¿Cómo, Señor? Pero, ¿cómo? A ver, muéstrame, dime, explícame cómo me vas a dar la victoria. Explícame cómo me vas a dar la paz. Explícame cómo me vas a sanar si el médico me dijo que ya no se podía hacer nada. Ahí es donde se complica la vida. Tengo que creer en Dios, en su palabra y en su fidelidad. Es lo único que tengo que hacer. Bendecimos el nombre del Señor, le damos gracias en esta hora. Bendigo a cada persona que está en este lugar. Y mientras que usted está orando, si hay una persona hoy que nos acompaña por primera vez, no le voy a pedir que pase al frente, no le voy a pedir que alce su mano. Le voy a pedir hoy que, si es la primera vez en un lugar como estos, hoy invite a Jesús a su corazón. ¿Y cómo se invita a Jesús en su corazón? Es repitiendo una oración de 30 segundos conmigo. Y si usted la quiere hacer, no va a pasar aquí al frente, no va a hacer nada. Sencillamente usted va a repetir la oración y la iglesia la va a acompañar.
Así que si la iglesia me acompaña, repite esta oración conmigo y le diga audiblemente y fuerte: Señor Jesús, en esta hora entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso en esta hora y por mi propia voluntad abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Padre, te doy gracias por estas personas, Señor, que hoy han hecho la oración de fe aquí o a través, Señor, de YouTube o de Facebook, Señor. Te pido que tú los bendigas de una manera poderosa y maravillosa, Señor, y que hoy entiendan, Señor, que pueden salir del mundo complicado, de una vida complicada, de una vida sin sentido, y decir: Señor, heme aquí. Hoy voy a convertirme en un hijo tuyo, de una fe sencilla, de una fe de primaria, Señor, de una fe de niño, Dios. Por eso te pido hoy en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a los que hoy decidieron confiar en ti y entender que el reino de los cielos es fácil, es sencillo, Dios. Porque tu palabra, Señor, es verdadera. Dice que el cielo y la tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Y tú dices en tu palabra, Señor, que fácil, Señor, es mi carga, Señor. Señor, que mi carga es ligera y fácil mi yugo, Señor, en esta hora. Y hoy creemos en el nombre de Jesucristo que tú eres verdadero y que tú nos has enseñado tu verdad. Te pido que tú bendigas a cada persona en esta hora, que la cubras con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y que hoy podamos salir a entender, Señor, en esta hora que debemos confiar en el reino de los cielos, en lo que tú nos has prometido, en ese Padre Celestial, Señor. Oramos hoy, Señor, en esta hora por los diezmos y las ofrendas, sabiendo que los diezmos y las ofrendas solamente pueden proceder de un corazón agradecido contigo. De un corazón, Señor, que confía en ti, de un corazón, Dios mío, que cree realmente, Señor, que lo que tenemos y lo que poseemos no viene de nosotros mismos, sino viene de ti, porque tú nos diste la fuerza, la sabiduría y el conocimiento. Tú pides solamente alguna parte de lo que tenemos, pero eso solamente lo puede dar una persona que realmente tiene una relación contigo. Por eso tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Si hay alguna persona, Señor, que en este momento, Señor, que no tiene con qué dar, te pido que le bendigas, que abra la ventana de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunde, Señor, que proveas alimento sobre su mesa, techo sobre su cabeza, que le proveas trabajo, Dios, porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te damos gracias, te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria.